Amigas y amigos de Mercosur al Día, bienvenidos para compartir un día más con las noticias que han ocurrido en nuestra América Latina durante el fin de semana. ¿Cómo estás, Aldo? Gusto de saludarte. Sí, ¿qué tal, José? Bueno, ¿qué tal a la audiencia que nos está escuchando y viendo? Bueno, empezamos un poco la semana con muchas noticias de la región del sur, ¿no? Sí, exactamente. Ha sido un fin de semana activo, especialmente por temas COVID. Ha habido varias cosas. Se inicia también la semana con noticias en Ecuador, con la asunción del presidente Guillermo Lasso en el día de hoy. Y vamos a empezar viendo los titulares. Tenemos el diario El Día desde Argentina, que pone en su portada: sigue la pelea por el precio de la carne. ¿Está complicada la situación de la carne en Argentina todavía? Sí, habíamos dicho nosotros que eso iba a producir complicaciones porque las familias que no hubieran comprado para la semana carne, entonces iban a tener dificultades, especialmente porque desaparecen de los sistemas de comercialización, porque estamos hablando de la hacienda vacuna. eh, Iban a desaparecer los supermercados y los almacenes y comercios minoristas y mayorista también, la carne. Entonces, es lógico que el precio va a subir, si existe, ¿no? Así como está pasando en Venezuela por la escasez de producción. Si no hay producción y si la logística no llega a los puntos de venta, el precio tiende a crecer por una cuestión de déficit de oferta. Así que esto va a continuar y la controversia y la crisis entre el campo y el gobierno también. Y vamos a ver cómo se va desarrollando este conflicto. Exactamente. Vamos a estar pendientes a ver cómo continúa la semana la situación en Argentina. En Bolivia, el Correo dice: en Sucre hay más entierros y temen que el cementerio pueda colapsar de aquí hasta julio. La verdad que Bolivia ha tenido un aumento de fallecimientos bastante fuerte durante el fin de semana. Las cantidades han ido en alza. Y eso, lógicamente, que está incidiendo en el sistema sanitario y en los cementerios en general. Esto ya lo vimos en Europa el año pasado, lo hemos visto también en Brasil, lo vimos en Ecuador, situaciones bien, bien complicadas, y en este momento también está empezando a afectar a Bolivia. Claro, y eso dependerá mucho. Por una cosa, lo que puede hacer el gobierno. El gobierno no puede estar cerrando todo el tiempo a la economía porque si no la gente va a morir de hambre, ¿no? Y en Argentina, bueno, han cerrado no solamente las ciudades de Buenos Aires este fin de semana, sino también las provincias y bueno. Y en Paraguay estamos al tope en cuanto a utilización de camas y hospitales y somos el segundo país que tiene problemas en este tema, después de Uruguay, que aún vacunando casi el 30% de su población, tiene una mortandad muy alta. Así que, y el caso de Bolivia también es así, dependerá un poco también de lo que hace el ciudadano, porque si el ciudadano hace baby shower o, o, o hace fiestas clandestinas, entonces es muy difícil, es decir, en los países más desarrollados, y decimos que somos más desarrollados porque hay un mayor respeto de la ley, por lo menos hay un contrato social y la gente respeta y es más disciplinada, y por otro lado también respeta las reglas de juego establecidas, pero acá en América del Sur somos todos rebeldes y bueno, a cada rato queremos echar a los gobiernos. Es así, José, ¿no? Sí, exactamente. Esa es parte de la cultura, vamos a decir, latinoamericana. Acá somos especialistas en las críticas justamente y a generar los problemas a los gobiernos. Pero esto es algo distinto, ¿verdad? Mira Marcha todo lo que con pasó 19.000 motos en Río. en Brasil. Nuestro amigo Bolsonaro se ha despertado, ¿no? Enfrente tiene a Sí, Lula y su grupo, ¿no? Creo que sí, son sí. amigos, son amigos.
está justamente preparándose luego de que las encuestas le dieran un muy buen porcentaje de aprobación a Luis Ignacio Lula da Silva como para candidato a la próxima elección presidencial. Bueno, Bolsonaro ha salido una vez más a la calle y ahora lo hemos visto a la cabeza justamente y sin su mascarilla, como es muy tradicional en él, en una nueva marcha con los motorizados. Y bueno, entonces sí, Brasil va a ser un problema porque va a volver otra vez a lo mismo. No existe la posibilidad de un nuevo liderazgo, nuevas formas de hacer las cosas, nuevas formas de gobernar. Parece que no. Bueno, Brasil tiene ese problema, ya lo hemos visto desde el inicio de la pandemia. El presidente Bolsonaro ha sido justamente el que más reticencia ha tenido frente a este tema. Pasamos por Colombia. Colombia dice que los problemas no han bloqueado la llegada de inversión extranjera. Si bien el problema en forma interna ha tenido complicaciones por el abastecimiento y que ha afectado también a los sistemas de salud, para el 26 y el 28 de mayo hay dos nuevas concentraciones, prácticamente las principales ciudades del país que están convocadas, y vamos a ver porque todos sabemos que el COVID tiene un periodo de incubación del orden de 2 semanas, así que ya prácticamente vamos a entrar a 30 días de marchas, de protestas y de una gran participación colectiva en las calles, a ver cómo va a terminar esto, si va a haber un aumento de casos que va a complicar también la situación sanitaria. Pero no, por lo que la prensa está reseñando hoy, para las inversiones, Colombia no se ha detenido. Bueno, y en realidad creo que eso es razonable porque las grandes empresas hacen y definen su estrategia de inversión de mediano y largo plazo. Eso ya lo han definido hace un año, 2 años, el devenir. Y si están ampliando las instalaciones, sin duda que van a continuar. Pero sí va a afectar a las nuevas inversiones en el sentido de las empresas que en este momento están analizando invertir o no invertir en Colombia. Porque Colombia tiene una particularidad que hay un desarrollado, por ejemplo, en Medellín, lo que significa la conexión entre las universidades, los centros de investigación y las empresas. Y hay un equipo humano muy, muy interesante para desarrollar la creatividad y la innovación y la aplicación de los conocimientos a las empresas. Exactamente, no, y hay que destacar que Medellín es la única ciudad que tiene metro en Colombia. Uh-huh. Parte de eso también, fíjate que en el caso de Chile, hoy no hay ya tanta efervescencia como la hubo la semana pasada por los resultados de las elecciones que hubieron, sino que hoy, por ejemplo, el Diario Financiero resalta en portada que el Banco Digital Argentino, Brubank, prepara su aterrizaje en Chile. Ya para la próxima semana creo que vamos a tener noticias de Chile con respecto a la instalación de lo que va a ser la Asamblea Constituyente para la redacción de la nueva Constitución. Pero por lo menos también empieza el proceso o continúa el proceso de reactivación en Chile, lo cual obviamente que también para la sociedad y la economía es muy bueno. Bueno, hay que ver un poco cómo en realidad se desarrolla en los próximos meses, especialmente porque tenemos las elecciones presidenciales y del Parlamento. Es así, ¿no es cierto, José? Sí, las elecciones son en noviembre, Bueno, las elecciones presidenciales. y ahí tiene que haber una reestructuración, recomposición de la fuerza, porque el golpe dado a la centro derecha y derecha ha sido muy fuerte, ¿no? Y por otro lado, no sé si en realidad este tema de la tranquilidad puede ser una tranquilidad ahí que se repitan en los próximos meses, o esta es tranquilidad como esa energía que uno tiene, una plantera arriba y que es una energía potencial
y que en un momento dado se cae, ¿no? Y entonces explota todo. La verdad es que está en este momento, vamos a decir que está en una situación de un status quo, entre comillas, por así decirlo, porque se están reestructurando y reorganizando las fuerzas para ya la próxima semana definir cómo va a ser el planteamiento que van a tener los distintos grupos en la constitución de la Asamblea Constituyente. Hay algunos sectores que están planteando, por ejemplo, que no asumirían ellos mientras no se deje en libertad, por ejemplo, a lo que ellos consideran los presos políticos del estallido social del año 2019. Porque ahí no solamente hay gente que puede considerarse por política, sino también hay mucha gente que fue detenida en los saqueos, en los incendios provocados, no solamente en el metro, sino también en muchas otras instalaciones y dependencias. Entonces, ahí hay una situación que hay ciertos grupos que están planteando no asumir la constitución de la Asamblea si no hay libertad para todos quienes fueron y están detenidos desde ese tiempo. Entonces, ahí hay una situación que está, como se dice, un poco en el aire todavía y a ver que esta semana se irá a resolver e irá a salir por parte de los distintos sectores. Y eso dependerá de las políticas que se aplican. Hay políticas duras y políticas flexibles y otras que son intermedias, ¿no? Porque, por ejemplo, si uno va a Rusia y hace algún tipo de manifestación, o en China prácticamente es preso, ¿no? O en Cuba, o en la misma Venezuela. Pero si uno va a Argentina, o a Uruguay, va a Brasil, bueno, inclusive Chile, inclusive Paraguay, hace manifestaciones y en realidad lo que puede tener un proceso judicial. Y porque la democracia eso lo que permite la manifestación, pero si usted daña al edificio público o roba a lo que es de todos, entonces tiene que estar penado, no hay forma de que sea considerado como un derecho humano porque hay una persecución política. Exactamente, ahí hay que hacer la diferencia entre lo que el derecho a la protesta es universal y es un derecho humano que está consagrado en todas las constituciones en el mundo. Todos podemos protestar, pero siempre se considera que la protesta debe ser pacífica, sin lesionar y sin dañar a los demás. Pasamos por Ecuador, El Universo. Guillermo Lasso anticipó reuniones con invitados a la posesión presidencial. Hoy está asumiendo Guillermo Lasso la presidencia del Ecuador. Bueno, qué bueno, porque se anticipaba que iba a ganar la centroizquierda o la izquierda. Pero sin embargo, Guillermo Lasso, que se candidató por tercera vez, parece que los que se candidatan por tercera vez ganan. Es el ejemplo, por ejemplo, de Lasso, o el caso de Lula da Silva, o el caso mismo si llega Fujimori, que por tercera vez se candidata. Parece ser que uno tiene que ser presidente para llegar a ser presidente, ¿no es así? Sí, exactamente. Y vamos a ver también, a ver qué va a pasar. Ya vamos a hablar sobre Perú, sobre los acontecimientos. Pero pasamos a Paraguay. Paraguay, última hora, dice, hoy llegan más vacunas, pero la cantidad sigue siendo ínfima. Aparte de eso, también hoy hay programado paro de camioneros, ¿verdad? Claro, camioneros están, bueno, en paro, son 40.000 camioneros por el tema del aumento del combustible que ellos tienen que pagar y no hay compensación con respecto al flete que pagan los que los contratan. Así que están acompañados por las asociaciones de pequeñas y medianas empresas y también comercios de diferentes lugares. Se suman las organizaciones que están en la zona de fronteriza porque son los más afectados y están exigiendo reestructuración de los gastos para salud y también programas de reactivación en serio. Y en realidad no es que solicitan subsidios como los transportistas, sino que lo que solicitan es oportunidades para superar la crisis, que dependerá un poco de en qué situación te encontrás, qué tipo de comercio, de producción tienes, qué capacidad un poco de resistencia has tenido,
y bueno, las situaciones son muy diferentes. Una cosa es la zona fronteriza de Ciudad del Este, otra cosa es lo que está pasando en Villarrica, otra cosa es lo que está pasando en Asunción o en Coronel Oviedo, ¿no? O en las zonas donde solamente es rural. Y eso es lo que el gobierno un poco no tiene. Lo que hace en estos momentos es tratar de subsidiar o tratar de transferir fondos. Por ejemplo, en el caso del pago de medicamentos de gente que está afectada por el COVID. Y hoy tenemos alrededor de 564 personas, seguramente ha cambiado ahora el último informe, de personas que están en unidades de terapia intensiva. Y bueno, el costo es prácticamente una enormidad. Puede hablarse de $5.000 aproximadamente por día. Entonces hay una ley que me parece bien de que haya podido transferir a la gente que está enferma y tiene que vender su casa, vender sus autos, ¿no? De hecho, hace mucho tiempo que nosotros dijimos que tendría que haber una transferencia y una reducción de los salarios de los congresistas y de los políticos, y de todo el sistema del presupuesto para destinarlo a salud y la reactivación y crecimiento de la economía. Es decir, nosotros lo que planteamos que reducir a $2.500, ¿no es cierto?, como máximo, y eso no se hizo. Tampoco los gastos de recién ahora o gastos sociales van a ir a la salud y se resisten a transparentar. Y lamentablemente eso por mucho tiempo han utilizado de mala forma y han empobrecido y han hecho una ciudadanía, ¿no?, con mucha pobreza y con mucha ignorancia. Pues sí, ¿no? Y parte de eso también el titular de la prensa de reseña hoy que la SED va a iniciar procesos para tratar de recuperar fondos de los morosos que tiene el Estado. Bueno, el comercio de Perú. Aquí estamos nuevamente con dos candidatos de campaña, como es Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Y tiene en su portada debate de equipos técnicos con pocas propuestas claras. Bueno, yo estuve observando un poco el debate, ¿no? El debate se centró en varios ejes, ¿no? Primer eje es la reforma del Estado. Prácticamente en la reforma del Estado deberían haber hablado un poco de lo que significa el presupuesto general de la nación, de ingresos, de gastos, de una reforma del servicio público, del tema tributario, etcétera, etcétera, ¿no? Es muy poco lo que dijeron los representantes, pero en líneas generales, quizás del equipo de Keiko Fujimori en este sentido fue mejor, ¿no es cierto? También, no solamente eso, sino se habló de reactivación económica y lucha contra la pobreza. Ahí estuvo bastante bien el candidato de Fujimori, porque Fujimori lo que hace es captar a aquellos que fueron ministros en época de Alan García, de otros presidentes. Entonces son personas más preparadas. Sin embargo, en el caso del equipo del profesor Castillo ha sido menor, porque probablemente a último momento ellos empezaron a trabajar, porque fue sorprendente la victoria en primera vuelta de él, que no se esperaba, no estaba ni siquiera en los cálculos y en las encuestas, y apareció como un referente importante, especialmente en las clases más desposeídas, y las clases rural, y en el sector rural. Entonces, también se habló sobre el tema de cómo combatir a la pandemia, el tema de la descentralización, regionalización y también infraestructura. Ahí estuvo bastante bien con un proyecto de vivienda el representante creo que Fuerza Popular, es Keiko Fujimori, y el de Castillo es Perú Libre, así, ¿no? Sí, exactamente. Y también hubo un tema relacionado a lo que es protección ambiental, ¿no?, y desarrollo sostenible. Ahí hubo un discurso interesante desde el punto de vista de la humanidad, pero sin propuesta, es decir, que el centro sea el ser humano en todo el tema de las políticas públicas, me parece muy bien.
pero ahí no ha habido prácticamente muy pocas propuestas al respecto. Lo que han instalado o tratado de instalar el equipo es, es tu salud, tu trabajo, tu alimento. De tal manera que en realidad todas las políticas deberían estar centradas en esos tres ejes de fuerza popular. Y también Bueno, las vamos a encuestas ver. empiezan, la encuesta Ipsos, que hace una encuesta telefónica y también hace una encuesta, no es una encuesta, sino en realidad lo que hace con 1.200 personas, hace un simulacro de voto. Ahí la última, el 22 de mayo aproximadamente, hizo Ipsos un simulacro, ahí el profesor Castillo sigue teniendo una ganancia aproximadamente del 51.1% y Fujimori con 47.4%, ¿no? Pero hay otras encuestas que indican, como la que estás señalando, diferencia entre Castillo y Fujimori es de 5 puntos porcentuales y entonces en esto gana también el profesor Castillo, pero hay otra encuesta que dice que gana que es de un centro de economía, en el cual gana Fujimori. Así que está muy cerrada las votaciones y dependerá a último momento cómo se mueven los equipos. Antes del 6 de junio, tengo entendido que el 30 va a haber un debate organizado por el Tribunal Electoral. Esto fue organizado también por el Tribunal Electoral, en los cuales van a estar los candidatos. Va a ser muy interesante porque hay un 25% más o menos que decide su voto en la última semana. Exactamente, eso es así. Sí, vamos a estar pendientes de la evolución que va a tener y lo que se viene en los próximos días aquí en Perú. En Uruguay, el Telégrafo tiene en su portada: hoy despedida a Jorge Larrañaga, quedará su memoria y su legado. El ex ministro del Interior, que falleció de un problema cardíaco el fin de semana en Uruguay, lo cual obviamente ha sido no solamente la sorpresa por su fallecimiento, sino que también un golpe al Estado y al equipo del presidente Lacalle Pou. Claro, y en realidad es tan difícil la situación que tiene Uruguay, que tiene una población similar a una europea, porque hay más población con edad, el promedio es más alto, es el más alto de América del Sur. Por ejemplo, Paraguay tiene una población joven, sin embargo, Uruguay tiene población ya de edad. Entonces, más preocupante un tipo de pandemia como esta, la del COVID-19, que en realidad el virus se llama SARS, ¿no? SARS número, no sé, número 2. SARS-CoV-2. SARS-CoV-2, bueno, que la mayoría lo dice COVID-19. Entonces es preocupante por el número de fallecidos y también los hospitalizados y los que están en terapia intensiva, a pesar de que tienen un mejor sistema de salud que el de Paraguay, porque los peores sistemas de salud los tiene Bolivia, los tiene Paraguay, los tiene también Ecuador, ¿no? Que son los tres países que están en la LADI como países de menor desarrollo relativo. Sí, pero vamos a ver, vemos también que el Nacional de Venezuela hoy tiene su portada: solo 30% de las estaciones de servicio están operativas. Por otro lado, también señala que PDVSA busca la inversión extranjera, y esto hay una ley que recién se publicó en Venezuela la semana pasada, por la cual la empresa nacional de petróleo, que es PDVSA, empieza a vender prácticamente toda su infraestructura. El costo está sobre los 77.000 millones de dólares. Empiezan a licitarse y a ponerse a la venta las distintas plantas, operaciones, funciones, servicios y actividades de PDVSA, como una forma de captar recursos frescos con una ley antibloqueos que aprobó la nueva Asamblea Nacional. ¿Qué pasó con el socialismo del siglo XXI, con el tema de la promoción de
nacionalización, la eficiencia y competitividad de las empresas públicas, de la gestión del personal, de la soberanía energética. ¿Qué pasó, José? Bueno, esto cuando uno lo empieza a analizar muy fríamente llega a la conclusión de que una receta mal aplicada obviamente que puede traer la muerte del paciente. Es lo que sucedió y es lo que ha sucedido históricamente en nuestra América y en el mundo con regímenes que en un momento determinado, como ha sucedido en el caso de Venezuela, se inicia un proceso de estatizaciones y se entrega el control y el manejo de las empresas a personal no calificado. En este caso, cuando se inician las expropiaciones en Venezuela, sucede eso. ¿Ya? Pasan a tomar el control trabajadores, gente que no tiene la capacitación debida, ¿verdad?, para el desempeño de las funciones que tiene la empresa que se expropia, y es lo que ha sucedido con Petróleo de Venezuela, que era el orgullo de Venezuela hace 20 años atrás. Hoy tiene una producción inferior a los 500.000 barriles diarios, y habiendo llegado a un pico de 3,5 millones prácticamente de su producción diaria, vemos cómo ha caído en el tiempo. Esa es la razón por la cual, como una forma de evadir el bloqueo económico interpuesto, el gobierno ha sacado esta nueva ley antibloqueo por la cual empieza a poner a la venta los activos de PDVSA en sus distintas áreas, y es la única forma que están viendo para poder levantar. Y creo que haciendo eso lo van a seguir haciendo con el resto de las empresas estatales también, que como es la CDG, ¿ya? Del Estado Bolívar, que también una de las grandes empresas productoras de acero, también quedó prácticamente en la quiebra, sin Pero, producción. José, ¿pero esto es libre? ¿Pueden comprar los americanos a quienes Cualquiera. Esto es cualquiera? libre. ¿O los Sí. rusos, o los chinos, o Cualquiera. Está cualquiera? abierto a todo mundo, cualquiera puede comprar, cualquiera puede invertir comprando, ¿verdad? O presentando sus proyectos de inversión para las distintas áreas de PDVSA. Por Pero eso hasta que el es una... 50, pero tengo entendido que debe ser hasta el 50%, porque el gobierno va a querer tener todavía mayoría en las asambleas. La ley antibloqueo permite que tú puedas comprar, por eso es que el paquete completo está valorizado en 77.000 y tantos millones de dólares, es decir, prácticamente tú puedes adquirir El 100%. el 100% de las empresas. Así es que esto es algo que ha llamado mucho la atención porque nadie se lo esperaba. O puede ser un acuerdo bajo la mesa. Entonces, vienen los americanos, los compran, como tienen nexos, usualmente el petróleo que es pesado iba a los Estados Unidos, ahí se procesaba y volvía en nafta, ¿no es cierto? En producto final. Claro, claro. Y puede haber un acuerdo bajo la mesa para solucionar el problema político, ¿no? Podría Sí, eventualmente. exactamente. Claro, porque de hecho, por ejemplo, hablando del tema político, hoy estaba saliendo información de que María Corina Machado también se está sumando a apoyar el sistema de participación en las próximas elecciones. ¿Ya? Lo cual le empieza a dar más consistencia y más fuerza de validación al nuevo Consejo Nacional Electoral, que fue hace un par de semanas elegido en la Asamblea Nacional.
Así que vamos a estar pendientes también a ver cómo van evolucionando esto. Como decíamos, el presidente Biden ya ha fijado una fecha para el apoyo a Juan Guaidó, que sería hasta diciembre de este año. Por último, tenemos Mercosur en la Está el prensa. Parlamento del Mercosur, que acá en Paraguay el Parlasur no está bien visto. Y los parlasurianos porque están cobrando prácticamente sin trabajar, no sé qué hacen. Bueno, el Parlamento del Mercosur tiene algunos titulares, te voy a permitir a ver si puedes leerlos, son algunos que ya más o menos nosotros hicimos una reseña de las noticias, pero ellos toman de Argentina, La Nación, toman Clarín y toman Va Negocios. Sí, La Nación dice, sin acuerdo, Brasil y Uruguay insisten con la baja de aranceles y la flexibilización del Mercosur. Clarín, cepo la carne, organizaciones ganaderas extranjeras rechazaron la medida. BAE, la actividad hotelera repuntó en marzo por primera vez desde que empezó la pandemia. Y por último está Paraguay y Venezuela. Incertidumbre sanitaria, nubla repunte de envíos de la carne, dice ABC, y Venezuela, dice Mercosur, evalúa implementación de la Agenda 2030, como lo ha hecho nuestra organización Ciudadanos del Mercosur. Así que me parece bien, por lo menos, que el Parlamento del Mercosur, bueno, emita noticias y, bueno, y vaya avanzando con una participación mucho más activa de sus dos integrantes. Lamentablemente en muchos de los casos, por parte de los ciudadanos, oye, claro, lamentablemente en muchos de los casos, especialmente el caso paraguayo, que tienen parlamentarios elegidos por voto popular, los partidos políticos no han puesto a sus mejores hombres, y ahí es el problema. Entonces, al no ponerlos sus mejores hombres y mujeres, digamos, entonces no pueden aportar o aportan muy poco a la integración del Mercosur. Y eso debe revertirse. Nosotros hemos propuesto que los partidos políticos, para lo que es los cargos en el Mercosur, sean las personas más preparadas y idóneas para ese cargo. Bueno, y hablando de eso, justamente, amigas, amigos, quiero recordarles que Ciudadanos del Mercosur tiene en su planificación el curso para el nuevo liderazgo político. En este caso estamos trabajando la primera fase para el Paraguay año 2021. Ya encuentran en nuestra fanpage la información necesaria para quienes quieran sumarse. Y también les comentamos que esta semana se cierran las inscripciones para el diplomado de consultor en competitividad de pymes. Así que consulten nuestra fanpage, ahí van a encontrar la información, ahí están los teléfonos, los WhatsApp, el correo al cual ustedes pueden solicitar la información necesaria. Por mi parte, Aldo, ha sido un placer haber compartido contigo las novedades que reseña la prensa. Para nuestros amigos, nosotros no somos periodistas, solamente comentamos lo que la prensa latinoamericana pone en sus portadas. Así que ustedes también la pueden seguir, tienen los titulares, pueden seguir y consultar a través de la web y seguirse informando acerca de lo que está comentado por nosotros. Aldo. Excelente, bueno, hasta pronto. Nos estamos viendo, que tenga excelente día.